manifestar que estoy encantado aquí con todos ustedes y con la ilusión de abrir un panorama que me parece que es muy importante para la evangelización, esa nueva evangelización que los últimos papas vienen insistiendo en que la Iglesia tiene que renovarse. Esto tiene una explicación. Durante 15 siglos la Iglesia ha sido una Iglesia institucionalizada, desde que dos españoles, por desgracia, el Papa San Damaso, que fue un Papa tan estupendo en muchos otros temas, pero que en este punto pues no acertó, cuando junto con el emperador Teodosio I el Grande convirtieron la Iglesia en religión estatal. Cristo había dicho dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y de hecho pues los primeros cristianos derramaron su sangre por esa causa, porque ellos obedecían al César, pero solo adoraban a Dios. Y a partir del año 381, pues la Iglesia pasa a ser una religión estatal. El Papa San Gregorio VII, que tuvo que hacer una reforma importante por la mundanización que esta mezcla del poder estatal y la jerarquía ocasionó al ámbito eclesiástico. Lo cierto es que cuando en 1870 se pierde eso, cae lo que se llama el antiguo régimen, l'Ancien Régime, la Iglesia empieza a plantearse, bueno, ¿y ahora cómo evangelizamos? En los tiempos de mi patrono, por ejemplo, San Francisco Javier, él evangelizaba, pero tenía al soldado al lado, tenía un apoyo. Ahora ya no. Y la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, se plantea cómo renovarse, cómo volver a los tiempos apostólicos, que es la clave. Y si miramos los tiempos apostólicos, nuestro Señor, ¿qué hacía? Dos cosas, nada más. Anunciaba ese reino espiritual, el perdón de los pecados, la reconciliación con el Padre, con ese don del Espíritu que Él nos iba a alcanzar en la cruz, y acreditaba que no era un charlatán, sino que era realidad, ese reino invisible que no se ve por ser espiritual, haciendo dos signos visibles que en la misericordia de Dios, que se adapta a nuestra manera de comprender después del pecado original, que está nuestra espiritualidad, la dimensión espiritual de la persona está disminuida, miope, se adapta dándonos señales visibles. Como dice Juan siempre en su Evangelio, signos. ¿Qué signos hacía Jesús para acreditar que ese perdonar los pecados era verdad? Pues lo que Él decía, como dijo al paralítico, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, a ti te lo digo, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Los milagros, las sanaciones extraordinarias, las curaciones extraordinarias, y segundo, más aún, la liberación de los espíritus inmundos, eran las dos señales. De hecho, los profetas, ya había habido milagros en la historia del pueblo de Dios. Los profetas hicieron milagros, incluso Elías y Eliseo, pues resucitaron muertos. Pero no consta en la Biblia que antes de Jesucristo hubiera ninguna liberación de los demonios. Ninguna liberación. Jesús es el primer exorcista. Y Él decía, si yo echo los demonios con el poder del dedo de Dios,
es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, una señal incluso mayor que la de la sanación. Era lo que hacía el Señor: anunciar el reino y demostrar que era cierto, sanando y liberando. Eso es la misión de Jesucristo. Tendríamos que preguntarnos si nosotros, ahora en la Iglesia, en 2018, hacemos lo mismo. Hombre, si quitamos ataduras, el sacramento de la penitencia, sí que pedimos por la sanación de los enfermos, pero esos ministerios han quedado muy ofuscados durante esos siglos de Iglesia institucionalizada, habría que decir. No se perdió. Los santos han sido grandes taumaturgos y grandes exorcistas, ellos y ellas, porque, por ejemplo, en el siglo XIV, cuando los exorcistas no podían expulsar un demonio, se lo llevaban al poseído a Santa Catalina de Siena, y ésta les alcanzaba la liberación. Jesús, lo cuenta Marcos, cuando sube a los cielos, lo hemos escuchado este año, hace 2 domingos, el día de la Ascensión, 3 domingos. Cuando va a subir a los cielos, les dice a los que crean, no solo a los apóstoles, no solo a los sacerdotes, los obispos, los que crean, expulsarán demonios. Los que crean impondrán las manos y sanarán a los enfermos. Si les muerde una serpiente, no los matará. Los que crean, los que tengan fe. Él a sus ministros, cuando los envía en esa doble misión apostólica de 2 en 2, primero a los 12 y luego a los 72, les dio poder de sanar y de expulsar demonios. Y cuando después de la resurrección y de la ascensión los apóstoles empiezan a cumplir, viene el Espíritu Santo a cumplir la tarea que Cristo les ha encomendado, iban haciendo eso, sanaban y liberaban. Y no solo los sacerdotes, también los diáconos. Pensad, por ejemplo, en Felipe, cuando San Esteban es apedreado, lo matan, se tienen que dispersar los primeros cristianos. Pues Felipe dice, los Hechos, dice Lucas, que la gente le escuchaba con mucho interés porque iba sanando enfermos, imponiéndole las manos y expulsando demonios. Y Pablo igual, y eso que Pablo no estuvo en esas evangelizaciones, sino que fue llamado a ser apóstol después de la ascensión del Señor a los cielos. Pero él liberaba. Pensad en el capítulo 19 de los Hechos, cuando cuenta que estando allí en Éfeso, pues dice que hasta los que tocaban un pañuelo que hubiera lo hubiera tocado Pablo, se liberaban, salían los demonios corriendo. Y sucedió que aquellos 7 hijos de Esteban, sumo sacerdote, iban exorcizando. Y claro, dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien Pablo predica, fuera de esta persona. Y el demonio les dijo, sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y se arrojó sobre ellos, los apaleó, los desnudó y los dejó destrozados. Y cuenta los Hechos que los primeros cristianos de Éfeso que se habían convertido, pero que no habían destruido sus amuletos ni sus libros de hechicerías, porque valían una pasta, se aterrorizaron y decidieron cortar de verdad con estas cuestiones. Y trajeron todos sus libros, que eran pergaminos muy valiosos, 30.000 siclos de plata. El siclo era el jornal de un obrero de un día. Un dinero, 30.000 siclos. Aquí que haya algún economista que calcule en euros cuánto puede ser eso. Pero un dineral. Hicieron una pila y los quemaron.
Hay que cortar con esas cosas si queremos seguir a Jesucristo. Es como, habría que decir que tenemos que recorrer el camino de Jacob. Jacob, cuando huye de la casa de su padre Isaac, perseguido por su hermano Saúl porque le ha conseguido recibir la bendición y porque el otro le había vendido la primogenitura, en Betel se encuentra con Yahvé. Dios le habla y le dice que lo va a proteger, pero él todavía no había dejado a los otros dioses. Tiempo después, en Penuel, tendría aquella teofanía en que lucha con el ángel de Yahvé y le toca el tendón y le cambia el nombre, le vas a llamar Israel en lugar de Jacob. Y cuando luego por tercera vez en Betel, ya volviendo a casa de su padre, ya habiéndose reconciliado con su hermano Esaú, vuelve y en Betel, donde se le había aparecido Dios por primera vez, dice: ahora sí, mandó a toda su familia purificarse, quitar todos los amuletos, idolillos, historias y rollos malos que tenían de los otros ídolos, y hizo un pacto: a partir de ahora tú eres mi único Dios. Hay que cortar con todas estas historias. Pues bien, la evangelización, la nueva evangelización, tiene que retomar sí o sí el espíritu del Evangelio. No queda otra. No podemos, como dice el Monseñor Sebastián, el cardenal Sebastián, pues seguir celebrando sacramentos en falso. La BBC, bodas, bautizos y comuniones. El BBC no es Bale, el CEMAI cristiano, perdón, aquí en Barcelona, ¿no? Pues no está bien mencionarlos, pero no, la BBC es eso. Seguir, pues bueno, aquí todo el mundo se bautiza, todo el mundo sin tener fe. No, hace falta, de verdad, encontrarse con Cristo, abrirse al Espíritu Santo. Y la Iglesia necesita esa renovación en el espíritu, renovarse, que eso no significa que hay muchas maneras de hacerlo. Una es la de la renovación carismática. Yo no soy carismático, aunque he aprendido mucho de ellos, pero sí la Iglesia necesita renovarse en el espíritu, y sabiendo que ese doble ministerio de sanación y liberación, que tienen que ir unidos, porque como vamos a explicar, el enemigo siempre aprovecha las heridas emocionales de la persona para atacarle. Por eso el Papa, que sabe mucho de estos temas, el Papa habla constantemente del enemigo, pero no para darle protagonismo, porque aquí en estas charlas, este retiro, no hemos venido a hablar de los demonios, hemos venido a alabar a Dios, que nos ha dado el don de liberarnos de ellos. No hemos venido a darle protagonismo al malo, a los malos. Hemos venido a darle en nuestra vida protagonismo a Dios, porque los enemigos lo que quieren es eso: mal de mucho, consuelo de tontos. Ellos no aceptaron el plan de Dios, son gente muy desgraciada. Y como son desgraciados, son muy agresivos. La nota más, para mí, pues no sé, oraciones de liberación que haya podido practicar en los últimos años, pues unas 15.000 a personas diferentes. Pues en ese tiempo podría decir que la nota más clara de los inmundos es su crueldad. Sabéis que el ABC de la psiquiatría es agresividad, síntoma de tristeza. Pues unos seres que viven en la tristeza existencial, irrevocable, irremisible, son profundamente agresivos, nos detestan y van buscando nuestro mal. Y por eso, pues, nosotros le damos gracias
A Dios le alabamos, le bendecimos, le adoramos, le glorificamos, le damos gracias porque nos ha dado a su Hijo, que ha pagado el precio de nuestro rescate, para que podamos recibir el don del Espíritu y vivir en la libertad de los hijos de Dios y no tener miedo, no tener miedo. Esto del miedo, siempre cuento que como en la Iglesia, en la mayoría de los lugares, no se nos ha formado en esta materia, pues no sabemos. Cuando a mí me encargaron en Madrid este ministerio, recuerdo que, aunque ya lo había estado ejerciendo en Córdoba un tiempo, pero no con tanta intensidad, pues recuerdo que fui de vacaciones después de 3 meses de estar empezando a ejercerlo. Fui de vacaciones a Isla Cristina, que es un pueblo de Huelva, puerto pesquero, quizá el segundo puerto pesquero en España en importancia, y pues ya me las prometía tan felices. Aquí voy a estar tranquilo, desconectando un poco, que lo necesito. Pero no, el segundo día era domingo, salió el Evangelio de que Jesús envía a los 72 y a curar y liberar. Y al acabar la misa, pues me vinieron 2 señoras diciendo, una que quería que hablara con otra. ¿De qué? Dice, eso es en privado. Le dije a las personas que estaban en la sacristía que salieran, y me dijo que quiere que le rece. ¿Y por qué? Porque se lo ha puesto el Señor en el corazón. Bueno, le impuse las manos y se vio que estaba poseída esta persona. Paré la oración porque podíamos salir en Telecinco al día siguiente, porque allí la gente pues no conocía nada de esto, y digo, se va a armar un revuelo y no es conveniente. Y ya hablé con el párroco habló con el obispo me pidió que me encargara de esa persona. Digo, pues vaya vacaciones que me van a tocar. Y bueno, y entonces en la primera oración, pues antes de rezarle, la estuve confesando. Y al acabar la confesión, dándole unos consejos, estábamos en una mesa como esta, ella ahí, yo aquí, ahí la puerta del despacho, que la dejé abierta por si las flies, son las moscas, o sea que, por si las moscas. Entonces, pues estando, después de darle los consejos, le cambia la voz a esta señora, se le pone voz de hombre, le cambia la cara y empieza a decirme, qué mentiroso que eres, en isleño. Por segunda vez, qué mentiroso que eres. Y a la tercera se me abalanzó. Yo, como había tenido la precaución de dejar la puerta abierta, salí zumbando por la puerta y, muerto de miedo, hay que reconocer las cosas, y avisé a 3 personas que me iban a acompañar en la oración para que vinieran a ayudarme a reducirla, porque había entrado en trance ya. Y le llamé al exorcista que nos estaba formando, quien le conté la situación y me echó una bronca tremenda. Me dijo, muy mal, no tenías que haberte ido, sí, con el miedo que yo tenía. Fíjate tú. Y me dice, el miedo, el que tienen los demonios de nuestro poder sacerdotal. A partir de ahora, tú no te vayas. Les dices, en el nombre de Jesús, déjale acabar la confesión. Y los que se van son ellos, naturalmente. Yo ya nunca me he ido de ningún sitio. Los que se van son ellos. Pero yo no sabía que tenía ese poder. Cuando me acuerdo un retiro con el padre Gisren Roy, que organizó la renovación carismática, creo que en el año 2013, en julio 2013 o 14, y estábamos allí unos 5 exorcistas,
Y en la primera charla en que el padre Gislén explicó que tenemos que cortar con las cosas del mundo ocultista, hubo un sacerdote que intervino y diciendo que, hombre, qué cosa más antigua todavía a estas alturas, hablar del demonio, como si existiera el demonio, qué tal. Bueno, el padre Gislén, como era la hora de comer, en lugar de enzarzarse, dio un capotazo, una faena de estas de aliño, y le mató al toro y lo dejó así en el aire la cuestión. Y un sacerdote del sur que asistía, indignado porque en su familia habían padecido una cosa muy grave por culpa de ataque de los inmundos, fue y le dijo: mire, yo estoy indignado, quiero dar un testimonio después de la comida. Y el padre Gislén le dijo: vale, pero como hay varios exorcistas, dile a un par de ellos que también den testimonio. Y bueno, pues otro sacerdote intervino, explicó las cuestiones generales sobre liberación, y luego yo, como era la hora de la siesta, digo, aquí la gente se nos va a dormir, pues lo que hice fue, por aquello de despertarlos, les dije: mirad, yo tengo un problema desde que me han nombrado exorcista, que es que estoy perdiendo la fe. Y a todo el mundo se despertó, ¿no? Y tampoco, para no provocar cortes de digestión, enseguida aclaré, ¿no? Sí, porque creer es aceptar lo que no se ve. Yo, desde que estoy en este ministerio, veo lo que antes creía: la majestad de María, la comunión de los santos. Hace un momento le he pedido al padre Felipe que me impusiera las manos aquí en esta capilla donde hay cientos de reliquias de santos a los que nos encomendamos. La intercesión de los santos es impresionante. Cuando alguna vez, estando en apuro, le digo a San Pío: San Pío, échame una mano, y empiezan los inmundos a decir: no, el Barbas no, el Barbas no. Le tienen terror. Estos santos que han sido muy atacados por el enemigo, Dios les ha dado, por ejemplo, Santa Gema de Galgano, pasionista, San Pío, San Juan María Vianney, les ha dado Santa Teresa de Calcuta. Sabéis que tuvo que ser exorcizada en el lecho de muerte, y no estaba poseída, pero tenía una influencia que el médico del hospital, cuando fue el arzobispo de Calcuta a visitarla, le dijo: mire, monseñor, esto no nos cuadra, este cuadro clínico con la analítica que le hemos hecho, esto no es normal. Entonces llamó al exorcista, le rezó para liberarla de esa influencia. Estos santos que han sido muy atacados tienen luego un poder intercesor maravilloso para liberar a las personas, ¿no? Y pues se nota muchísimo. Es decir, estas realidades de nuestra fe, que uno sabe, el poder de los ángeles, el ángel de la guarda, son cosas que en este ministerio de sanación, de liberación, se nota muchísimo. Y es muy importante que dentro de esa labor evangelizadora nos centremos en tener una firme visión de lo importante. Que lo importante es la acción de Dios, de su Espíritu en nuestros corazones. Y que el Espíritu se adapta a nosotros y deja sus señales. ¿Cómo? Pues sanando. Dios es Dios de vivos. Quiere nuestra sanación. No quiere la enfermedad, la permite, porque Dios tiene que respetar la libertad. Y cuando cometemos el mal, le abrimos puertas al demonio, les damos poder sobre nosotros. A Jesús le preguntaron: bueno, pero ¿por qué permites el mal? ¿Por qué Dios permite el mal? Y puso aquella parábola del trigo y la cizaña. Porque para arrancar la cizaña me tengo que llevar al trigo también. Hay que dejarlos que crezcan, hay que dejar el ejercicio de la libertad. Ya llegará el momento, a todo cerdo le llega su San Martín, ¿verdad? Ya llegará el momento, pero ahora toca respetar la libertad.
En el Apocalipsis le preguntan: ¿hasta cuándo vas a permitir que persigan y que maltraten a los tuyos? Y responde Dios: hasta que se complete el número de los elegidos. Muchas veces no entendemos por qué gente inocente padece estas vejaciones. Y cuando uno va conociendo la situación, se va dando cuenta de que Dios no quiere eso, pero no le queda más remedio que permitirlo, porque ha habido personas alrededor que han abierto puertas, o el propio interesado. Y lo que sí hace el Señor es que a través de esa sanación, de esa liberación, ese proceso de oración para sanar y liberar a esa persona, se convierta muchísima gente, muchísima. ¿Cuántas personas poseídas me han dicho: yo si no hubiera sido por esto, nunca me habría acercado a Dios? Y ahora le agradezco estar padeciendo esto, porque tanto mi familia como yo hemos conocido a Jesús. Y llega un momento en que ya el Señor los libera. Y hay veces en que todavía, a mí siempre una de las cosas que más me extrañaba era ocasiones en que no se iban los demonios. Se lo mandabas y no te obedecían. Decía: qué raro. Y entonces ya les preguntaba: ¿y por qué nos vais? Y siempre han dicho: porque ella, la señora, no nos deja. ¿Y por qué no les dejaba irse todavía? Porque todavía quedaba gente en la familia o antepasados por sanar, por liberarse. Todavía hacía falta un poquito más de oración. Como, no sé si habéis visto la película de El exorcismo de Emily Rose, que es Anneliese Michel, una chica santa que el Señor permite que quedara poseída para, en la primera mitad del siglo XX, dar testimonio de la existencia del espíritu en la Alemania materialista de esos tiempos. Y en un momento del proceso, la Virgen se le aparece y le dice a la señora: mira, mi hijo ha permitido esto para que des este testimonio. Ya has cumplido. Si quieres, te puedes liberar. Yo te libero. Si quieres, puedes seguir para dar un testimonio mayor, que será judicial, porque el enemigo quiere matarte y morirías. Y ella aceptó el martirio. Y efectivamente hubo un juicio en el que se acabó declarando inocente al sacerdote exorcista y declarando que había sido una cuestión inexplicable, satánica, y judicialmente se dio ese testimonio. El Señor permitió, ¿verdad?, para un bien muy grande, con la aceptación que ella hizo de ese martirio. Es un misterio a veces que no comprendemos, que se nos escapa y que necesita mirar al libro de Job, en que se ve a un hombre hundido, deprimido, que no entiende nada, que encima los amigos que vienen a ayudarle, digo, para esos amigos ya no necesito enemigos, empiezan a decirle: pues algo habrás hecho cuando te han pasado estas desgracias, pues algo tal. Y él dice: pues yo no soy consciente. Y en el primer capítulo y el segundo se ve que era el diablo que le dice a Yahvé: sí, Job es bueno porque no le ha pasado nada malo en su vida, déjame que lo fastidie y verás tú cómo reniega de ti. Y el Señor le dice: vale, pero a él no lo toques. Y empiezan a sucederle todo tipo de desgracias. Segundo capítulo: bueno, sí, no has renegado de ti, pero déjame que lo toque a él y ya verás cómo blasfema de ti. Y Dios le dice: vale, pero no lo mates. Y ya pues le suceden a él esas desgracias y empiezan a venir los amigos a acompañarlo y a decirle que algo habrás hecho, que eres un soberbio, que dices que no, que tal. Ya en el capítulo 42 el Señor se enfada y riñe a los amigos de Job, y a él sí le reprocha una cosa. Dice: mira, tú no has renegado de mí, pero has pecado de una cosa, de racionalismo. Has querido entenderlo todo y eres criatura. Tú estabas cuando yo creé los montes, estabas cuando Sapera y las aguas,
¿Sabes cómo paren las gacelas? ¿Cómo pretendes abarcarlo todo? Te faltan elementos. Por eso, cuando suceden estas cosas, no hay que preguntarse el por qué, que eso acaba sabiéndolo, y el exorcista pues tiene que tratar de averiguarlo, sino el para qué. El saber el gran bien para el alma del propio interesado y de los que le rodean que se va a producir. Y eso pues hay que saberlo. Ya digo que la Iglesia pues nunca ha abandonado este ministerio, pero se ha habido un tiempo en que ha estado pues bastante descuidado. Y por eso, pues pensad, por ejemplo, que los sacerdotes ordenados antes del 70, para ser diácono, antes había que ser exorcista. Se recibían una orden menor, que era el exorcistado. Y sin embargo, se recibía el exorcistado, pero la mayoría no habían recibido ninguna formación al respecto. Y hasta el punto de que en muchos seminarios jamás se habla de esto. Incluso se ha llegado a decir que es que el demonio no existe, que es una creencia ancestral de unos pueblos incultos que atribuían a los espíritus las cosas que no sabían explicar. ¿Habéis leído el capítulo 5 de la exhortación apostólica del Papa, Gaudete et Exsultate? Veo que por la cara de póker que ponéis, que no. Pues mirad, el Papa ha escrito hace un mes una exhortación sobre la santidad en la vida diaria, en la vida normal. Y en el último capítulo lo dedica a la lucha contra el enemigo. Y ahí explica que están muy confundidos los que han negado la existencia del demonio. Porque claro, si el demonio no existe, no hay pecado original. Si no hay pecado original, ¿para qué ha venido Cristo al mundo? ¿Cristo era masoquista o qué? ¿Para qué se ha dejado crucificar? Toda la fe se arroja al cubo de la basura en cuanto negamos esto. Y ha habido libros, en las 6 puertas se cita un autor, no voy a decir el nombre ahora, pues ahí lo tenéis, Liturgia y exorcismos, donde dice que el ministerio exorcístico es nefasto, porque hace creer a la gente, obsesionarse con realidades inexistentes, y que hay que suprimirlo. Y esta es la convicción en la que se han educado muchos sacerdotes mayores y jóvenes. No ha habido una formación al respecto. Y claro, eso es un problema. Porque ¿qué ha sucedido en la Iglesia de la segunda mitad del siglo XX y la Iglesia del siglo XXI? Pues que ha habido una avalancha de gente afectada por las afecciones extraordinarias, preternaturales de los inmundos, y han llegado a la Iglesia y el cura le ha dicho: tú vete al psicópata, pero al psiquiatra. Tú estás así un poco rayado. ¿Por qué? Pues porque hay que ponerse en el lugar, como dice la Virgen, la Reina de la Paz, dice: no juzguéis a mis hijos sacerdotes, rezad por ellos. No tenemos que juzgar. ¿Por qué? Porque si en el seminario no se te ha explicado nunca nada. A mí nunca se me dijo que impusiera las manos, que tenía el poder de sanar. Si me lo hubieran dicho, hombre, menudo chollo. Y tuve que enterarme porque me lo dijo la Virgen. Estaba en un exorcismo. Un chaval que tenía orden de alejamiento de su mujer, de sus hijos, en fin, un prenda. Una persona pues, que estaba muy desquiciada y con una posesión tremenda. Levitaba, me levantaba a un auxiliar que tenía un mexicano de casi 2 metros, que pesaba una barbaridad. Me lo levantaba, estaba sentado en sus pies, me lo levantaba.
Bueno, pues estando en un exorcismo, la madre que estaba enfrente de mí, estaba el padre a su cabecera, la madre enfrente de mí, yo a la derecha, y 3 o 4 auxiliares con él, pues para evitar que le hicieran daño los demonios. Y la madre, al ver la situación, le vi que se ponía malísima. ¿Te pasa algo? Sí, no sé, padre, pero no me encuentro bien, vamos fuera. Vosotros rezad unas Ave Marías. Entonces se quedaron ahí muy asustados, y yo salí con ella, le impuse las manos, no se me ocurrió otra cosa, fue lo que me inspiró el Espíritu, y la dejé ahí. Pero te duele el brazo izquierdo. No, padre. Entonces no será un infarto. Y no lo era. No era un infarto, era mucho peor. Entonces volví a entrar. Seguimos con la oración, pero yo no me encontraba tranquilo. Volví a salir. ¿Cómo sigues? Muy mal, padre. ¿Pero te duele el brazo izquierdo? No, padre. Bueno, volví a ponerle las manos, volví a entrar y suspendí la oración. Y le dije al marido, mira, vamos a tomar a tu mujer y a tu hijo y ya saldrá del trance al Ramón y Cajal, que es un hospital de allí, a urgencias, que estaba relativamente cerca de mi parroquia. Y, pues bueno, se fueron para allá, a las 6 horas me dijeron ya está estabilizada y tal. 15 días después un WhatsApp agradeciéndome todo, en Navidades, felicitación de Navidad, y a primeros de enero, a mediados de enero, me dicen que quieren verme. ¿Para qué? Se lo diremos personalmente. Me vienen, me hablan de pájaros y flores, no me mencionan a su hijo, lo asombrado. Dije, bueno, ya sabéis que a las 12 tengo misa, ¿para qué habéis venido? Dice, para cumplir un encargo, me dice el matrimonio. ¿De quién? Dicen, de la Virgen. Digo, Ave María Purísima. Pues sí que estamos buenos. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué será esto? Y entonces me dicen, mire, cuando le escribimos ese WhatsApp dando las gracias, en realidad teníamos que haber venido, pero no nos atrevimos porque pensamos que nos iba a tomar por locos. Resulta que me manifestaron a los 15 días Jesús y María. Quien habló fue la Virgen. Jesús se puso a mi derecha, la Virgen a mi izquierda. Y la Virgen me dijo, mira, hemos venido para que sepas 3 cosas. La primera, que no moriste porque yo detuve tu enfermedad, era un corazón roto. ¿Hay algún médico aquí? Sí, pues, corazón roto podrías explicar. Se rompe un músculo del corazón y la persona muere. Pues detuve la enfermedad por la imposición de manos del sacerdote. Segunda, a partir de ahora, tu marido y tú os olvidáis de vuestro hijo. Os desentendéis, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Nos vamos a encargar Jesús y yo de él. Vosotros olvidaos, porque si no vas a morir y no conviene que mueras ahora. Tercera, tenéis que ir a ver a ese sacerdote, servidor, para decirle lo que ha sucedido por la imposición de las manos, porque es totalmente ajeno a lo que ha pasado. Claro, ellos no querían venir, porque pensaron que los iba a tomar por locos. Y me comunicaron a partir de ese momento, yo enfermo que pillo, enfermo que le impongo las manos. Me acuerdo, estando en Isla Cristina, el día de la Virgen del Carmen, Puerto de Mar, es la patrona, todo el pueblo, la corporación municipal, todo el mundo estaba allí, que era un calor espantoso, y en el coro había una persona muy enferma, pero que había querido ir a cantar el día de la patrona, y le dio un soponcio, se puso a morir. Llamaron a la ambulancia, estaba dando ya la bendición final el párroco, yo me desvestí, salí para la ambulancia, le pedí permiso al médico, ¿le importa? Nos vamos ya, padre, ¿le importa un momentito, como es una mujer de iglesia, que le rece? Le impuse las manos unos instantes y me salí. Los 3 días me viene el párroco, Javier, tenemos que hablar. Digo, ¿qué habré hecho mal? Que siempre cuando te dicen tenemos que hablar es para echarte una bronca, ¿verdad? Entonces, pues, dice, ¿qué pasó en la ambulancia? Digo, pues yo qué sé, ¿a qué te refieres? Dice, que ha venido esta mañana el médico ese de las urgencias y entra en el despacho diciendo, ese cura lo quiero en mis urgencias. ¿Qué cura? Dice, ese del otro día. Y ya le explicó tal, no sé qué. Claro, estuvimos hablando de que nadie nos ha explicado que tenemos ese poder de sanar. Nadie. Y claro, si no te lo explican, es importantísimo.